tempranito. En radioisla.tv también nos pueden ver. Radio.tv, Radio Isla 1320. En las redes sociales nos pueden seguir y comentarnos. Discusión PR en Twitter, Discusión Puerto Rico en Facebook. Y hoy subimos la columna, ya está en las redes, la columna del vocero como todos los lunes. Hoy empezamos una serie de columnas que me imagino que iremos intercalando, analizando los distritos políticos, ¿verdad? Las regiones políticas en Puerto Rico y cuáles son las presiones de Iván y yo en relación a lo que ocurrirá el próximo 8 de noviembre. Comenzamos por San Juan. Comenzamos por, que es interesantísima. San Juan yo creo que es más interesante de todo. Es interesante. Además de que con lo bueno, lo malo, las críticas o las bondades de cada uno de los candidatos principales, entiéndase a la alcaldía, Carmen y Leo Díaz, creo que es una contienda colorida porque tiene dos líderes que con sus virtudes y defectos, ¿verdad? Son personas carismáticas. Y pues alrededor de los candidatos a alcalde de San Juan, pues corren también las candidaturas a representantes de distrito, que en el caso de San Juan son 5 distritos representativos y 2 senadores. Y 2 candidatos a senadores, porque San Juan, junto con parte de Guaynabo y Aguas Buenas, es un distrito senatorial también. Y es interesante, es una composición electoral bien interesante. Es bastante difícil de ordinario hacer predicciones en San Juan por esa realidad. Bueno, pero tú y yo nos tiramos de pecho y decimos quién gana una cosa y quién gana la otra. Les va a gustar la columna. Recomendamos que busquen el periódico El Vocero y en el tanto vocero. La versión impresa como en vocero.com. Porque les va a gustar, está interesante. Mira, Ramón, muchos temas para el día de hoy. ¿Con cuál quieres empezar? Hay varios, mira, mira, podemos empezar por el asunto de la sección 245A, si te interesa, porque es que veo que se ha convertido, llevo 3 días del fin de semana, bueno, y hoy lunes, 2 días del fin de semana, sábado y domingo y hoy lunes, leyendo noticias y viendo noticias. Hoy es editorial en uno de los periódicos del país también el asunto de la 245A, y veo que se ha convertido esto en una batalla en los últimos 3 o 4 días electoral en cuanto a la discusión alrededor de los partidos principales, de quién es el partido de las exenciones contributivas o los incentivos contributivos. Sigue dando vueltas el espectro de las 936. Mira que aquí hicimos un esfuerzo y traímos a Eric Landrón, le celebramos unas pompas fúnebres a las 936. Ahora queremos atraer al hijo. Y ahora pues son las 245 y la 245 a un nuevo invento. Yo creo que amerita que analicemos eso, Ramón, porque es que seguimos dando vueltas en lo mismo. Entonces me preocupa, porque en el caso de mi partido, ¿no?, el Partido Popular Democrático, me preocupa que se está poniendo como que todos los huevos del desarrollo económico futuro del país en esa canasta. Entonces, cuando tú pones todos los huevos en una canasta, te corres el chance de que si tropiezas y se te cae la canasta, perdiste todos los huevos. Y eso es un problema, y podemos analizarlo porque entonces veo uno de los principales periódicos del país montado en su línea editorial, como que haciendo un llamado a que todo el mundo se tiene que unir detrás de esta idea, sí, de la sección. El Nuevo Día en su editorial básicamente pide un respaldo a esa propuesta. La Asociación de Industriales, es obvio, ¿no?, y como era de esperar, montado en la idea. De hecho, la Asociación de Industriales ha sido quizás los más vocales por mucho tiempo en cuanto a esto. Tienen unos asesores legales ahí que dicen que sí, que eso es posible y que eso se va a traer y va a ser la panacea para resolver los asuntos económicos del país. Hay una coalición del sector privado que también está montado en esa idea y han invertido, pero yo no sé cuánto, pero son muchos miles de dólares, por los cientos de miles de dólares, en cabildeo y en conversaciones y en asesoramiento al respecto. Y pues el Partido Popular apostando a eso. Yo escuché a David Bernier en entrevista con Rafael Lenín López, dando respaldo a esa propuesta que inicialmente la presentó su candidato a comisionado residente públicamente, Héctor Ferrer, y pues volviendo a traer el tema de las 936 y señalando, mira, es que ustedes los PNP, Ramón, son malos. Ustedes no quieren progreso para el país porque como todo lo que de alguna manera obstaculice la estadidad, ustedes están en contra aunque sea bueno para Puerto Rico. Ese es el mensaje, básicamente, y la línea. Sí, ese es el mensaje político. Esa es la línea política. Mira, estos PNP son malos porque los estadistas, si es una medida que pueda aplicar a Puerto Rico,
en su condición de territorio y que atrase de alguna manera la estadidad, y por ahí se montan los otros discursos que se señalan, mira, los estadistas quieren arrodillarnos en la pobreza y en la miseria para que vayamos a pedir la estadidad, y ese tipo de dinámica y discurso. Y yo quisiera que tú me des tu insumo y tu impresión, porque me da la impresión, Ramón, de que en los últimos 40 y pico de días que quedan de campaña, esto va a ser un tema neurálgico, lo que falta. Y yo creo que lo va a hacer en la medida que se plebiscite la elección de noviembre. Y yo creo que es que el Partido Popular Democrático, Iván, no le queda mucho más que amarrarse de un vehículo como el que fue la sección 936. La realidad es que la sección 936, para que la gente entienda, es una sección dentro del Código de Rentas Internas Federal, lo mismo que es el Código de Rentas Internas aquí, que es por el cual usted paga contribuciones, pero a nivel federal hay uno. Entonces había una sección, o a Puerto Rico se le aplicaba una exención en una sección que lo que hacía era que incentivaba a empresas a que se ubicaran en Puerto Rico y tuvieran unos beneficios contributivos sin precedentes en otras jurisdicciones. O sea, una corporación que en vez de situarse en Texas, se situaba en Puerto Rico y pagaba menos de contribuciones, y eso ocurrió por mucho tiempo hasta que en la década de los 90, y aquí se establecieron muchísimas corporaciones bajo ese andamiaje contributivo, y en la década de los 90 se eliminó. Iván y yo hemos hablado muchas veces esto. Sí, demasiadas creo yo, a mí. Más de las que yo quisiera hablar, porque es algo que pero yo creo que es algo, tenemos que entender, ¿verdad?, lo que ocurrió antes para entenderlo ahora. A partir de la década de los 90, Iván ha explicado esto magistralmente, se desarrolló un movimiento internacional para eliminar las barreras estas que evitaban que unas naciones entraran a hacer industria en otras, y al intercambio, eliminando las barreras contributivas, eliminando que los propios estados, como en este caso el gobierno federal, promoviera la inversión en su territorio por exenciones contributivas. Y en ese sentido se firmó hasta un tratado a esos fines, que obligaba a las naciones firmantes, una de las cuales era Estados Unidos, a eliminar las barreras contributivas, como la creada en la sección 936, para atraer industria en perjuicio de otras jurisdicciones que no tengan esos beneficios contributivos en esa jurisdicción contributiva particular. Eso provocó que el Congreso de los Estados Unidos legislara eliminando el beneficio contributivo a Puerto Rico bajo la sección 936 con un plazo de 10 años que terminó en el 2004, 2005, 2006 fueron las últimas 2006, que se fueron. 10 años. Sí, las últimas que se fueron en el 2006, por lo menos. A lo mejor algunas se han quedado. Algunas se han quedado porque tienen tantos ingresos en Puerto Rico que la realidad es que la pérdida de ese incentivo contributivo no le hace un hoyo. No es peor que mover sus operaciones. Y muchas personas desde la década de los 90 le han atribuido la culpa al Partido Nuevo Progresista, que filosóficamente, iban ideológicamente, aquellos que creen en la estadidad como yo, había siempre una pugna contra la 936, las fábricas creadas o las empresas creadas con la 936, porque habían creado un poder económico que dependía de la colonia. Si Puerto Rico se convertía en Estado durante la vigencia de la sección 936 en Puerto Rico, esas corporaciones en particular iban a perder la exención, y eso hacía que crearan un poder político económico fuerte en contra de cualquier movimiento a favor de la estadidad. Pero la realidad, aunque ideológicamente al PNP no le convenía, o al movimiento estadista que reclamaba igualdad no le convenía este tipo de andamiaje, la realidad es que el Congreso no operó porque Puerto Rico, Pedro Rosselló o cualquier miembro del Partido No Progresista podía estar en contra o a favor. O sea, no tienen ese poder, y menos siendo un territorio, de mover el Congreso a legislar. La realidad fue el derecho internacional y muchos estados molestos que corporaciones que estaban en sus estados se iban a Puerto Rico en busca de ese beneficio contributivo particular. Y esa discusión, Iván, la superamos en aquel momento. Yo creo que pensaba yo, ¿verdad?, que íbamos a tratar de buscar otras alternativas. La realidad es que en el 2016, Iván, el Estado Libre Asociado está en quiebra, no tenemos un vehículo para desarrollar la economía, y el Partido Popular tiene que amarrarse a propuestas como estas, que son propuestas del pasado, y que yo creo, lo peor aún, es que yo creo que son inviables. Yo creo que políticamente ningún Congreso va a mover una política como esta, por lo mismo, porque esos congresistas que van a beneficiar el territorio de Puerto Rico estarían auspiciando que una empresa o una industria manufacturera que esté en su jurisdicción se mueva a Puerto Rico, y por eso es que han fracasado todos los intentos anteriores a hacer vehículos similares a la 936.